Buenos días, queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios. Cada vez que estamos pasando de una lección a otra, pues cada semana se está poniendo más interesante el estudio de este trimestre. Para el día de hoy, domingo 28 de abril, continuamos con el gran conflicto. Ese es el tema del estudio de este trimestre y llegamos ya a la semana número 5, a la lección número 5. Y el tema para esta semana es fe contra todo pronóstico. Ese es el tema para esta semana. Y antes de pasar a nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración para que Dios pueda bendecir y pueda guiarnos a través de su Santo Espíritu. Padre nuestro, gracias. Gracias por una nueva semana. Iniciamos ya la semana, Señor, y queremos iniciarla de la mejor manera, estudiando tu palabra. También, Señor, queremos pedir que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda instruirnos, pueda enseñarnos, Señor, en esta ocasión, en este estudio. Que seas tú, Padre, el que nos hable, Señor, y que abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, y que podamos entender, Señor, ese mensaje del estudio de esta mañana. Bendícenos, Padre, y danos ánimo, danos fuerza para seguir adelante y no, Señor, ceder ante las tentaciones de Satanás. No solo tentaciones nos van a llevar a cometer pecados, sino que también esas tentaciones de Satanás de enseñándonos falsas doctrinas. Ayúdanos, Señor, a poder discernir. Ayúdanos, Padre, a que nuestro estudio, Señor, cada día podamos consagrarnos y que podamos aprender, Padre, para no ser engañados por Satanás. Bendícenos, Señor, y quédate con nosotros. Acompáñanos, Padre. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Domingo 28 de abril, el estudio para este día se titula Solo la palabra de Dios. Este es el estudio para el día de hoy. Y solo haciendo mención que el tema de esta semana es fe contra todo pronóstico. ¿Qué significa la palabra pronóstico? Según el diccionario de la Real Academia, pronóstico es predecir algo futuro a partir de indicios. Ese es el significado de la palabra pronóstico, pronosticar, ¿verdad? Predecir algo futuro a partir de indicios. Muy interesante. Entonces, eso tiene que ver con el tema de esta semana que dice fe contra todo pronóstico. ¿Verdad? Vamos a irlo descubriendo día tras día. Así es que la invitación a que siempre nos acompañes en el estudio diario de la palabra de Dios. Y bueno, como decíamos, el estudio para hoy es solo la palabra de Dios. Elena de White escribió en Hechos de los Apóstoles, escribió lo siguiente: a través de los siglos de persecución, lucha y tinieblas, Dios ha sostenido a su iglesia. Ni una nube ha caído sobre ella sin que Él hubiese hecho provisión, ni una fuerza opositora se ha levantado para contrarrestar su obra, sin que Él lo hubiese previsto. Todo ha sucedido como Él lo predijo. Él no ha dejado abandonada a su iglesia, sino que ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido aquello que su espíritu inspire a los profetas a predecir. Todos sus propósitos se cumplirán. Su ley está ligada a su trono y ningún poder del maligno puede destruir. La verdad está inspirada y guardada por Dios y triunfará contra toda oposición. Y eso es lo que hemos percibido durante estos estudios hasta el día de hoy de este trimestre. Dios ha guardado su palabra a través de los años. ¿Cuántos ataques no ha hecho Satanás? Y la semana pasada estudiamos ese periodo del oscurantismo donde la Biblia fue ocultada a todas las personas.
y solamente la Iglesia Católica era la única que podía estudiar o decir qué era lo que se tenía que hacer. Eh, y ellos, bueno, tergiversaron la palabra y la hicieron a su conveniencia, como hemos aprendido durante toda la historia, ¿verdad? Entonces, se ha cumplido. Por eso dice lo que leía, de que todo ha sucedido como Él lo predijo, como Dios lo predijo. Él no ha dejado abandonada su iglesia, ¿verdad? Y ha señalado en las declaraciones proféticas lo que ocurriría, y se ha producido aquello que su espíritu inspire a los profetas a predecir, ¿verdad? Entonces los profetas fueron inspirados por el espíritu para escribir esas profecías que se iban a cumplir en el tiempo que Dios así lo había estipulado. Y todavía faltan profecías por cumplirse. Y así como se han cumplido las anteriores, de igual manera se van a cumplir estas que todavía no se han cumplido. Y de acuerdo a lo que leíamos en Hechos de los Apóstoles, lo único que podemos decir es que Dios es fiel y que siempre tiene el control. Siempre tiene el control Dios, y siempre lo ha tenido y siempre lo va a tener. Todo va a suceder de acuerdo a su voluntad. Salmo 119, 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. El Salmo 119, 104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira, dice el salmista. Y en el versículo 147, siempre del Salmo 119, dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Y el versículo 162 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Qué interesante lo que el salmista escribió, ¿verdad? Él escribió que la palabra de Dios le era dulce como la miel en su boca. También dijo que le había dado inteligencia. ¿Para qué? Para no caer, para aborrecer, dice, el camino de mentira. Para eso nos sirve la inteligencia, para saber tomar las mejores decisiones y no caer en el camino de mentira. También dice el salmista que esperó y que también se regocijó en la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Por eso el tema de esta semana: solo la palabra de Dios. Esa misma pasión que encontramos en los salmos, por lo menos en estos 4 que hemos leído, esa misma pasión que ellos tenían por la palabra de Dios, esa misma pasión fue la que tuvieron también aquellos hombres que fueron mártires y que también tuvieron como fundamento de fe la palabra de Dios, la Biblia. En el conflicto de los siglos, en la página 88, dice, página 88 es la versión del libro del conflicto de los siglos que yo comparto con ustedes. Es el libro original, la página 88. En los diferentes países de Europa hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido, y que, siendo guiados providencialmente hacia las Santas Escrituras, estudiaban las sagradas páginas con el más profundo interés. Deseaban adquirir la luz a cualquier costo. Aunque no lo veían todo a las claras, podían sí echar de ver muchas verdades que hacía tiempo yacían sepultadas. Dios llevó a estas personas, a estos hombres, al estudio de la palabra de Dios. Dios, con su Espíritu Santo, les dio la sabiduría que ellos necesitaban para comprender. Y como dice ahí, echaron de ver muchas verdades que hace tiempo ya estaban sepultadas por la Iglesia Católica. Los reformadores saturaban su mente con las Escrituras, vivían por la palabra.
y muchos de ellos murieron también por la palabra. No eran cristianos casuales, no eran complacientes, no eran descuidados, no eran cristianos con una vida devocional superficial. Sabían que sin el poder de la palabra de Dios no resistirían las fuerzas del mal dispuestas contra ellos. Sabemos eso nosotros. Ellos tenían claro eso, que sin el poder de la palabra de Dios no iban a poder resistir las fuerzas del mal. Lo mismo sucede con nosotros. Entre estos hombres hubo uno que Elena de White lo llamó el lucero de la Reforma. Sabemos que se trata de Juan Wycliffe, ¿verdad? Él es un reformador, el heraldo de la Reforma se le llama también, y en el siglo XIV Dios lo utilizó para que la Biblia fuera traducida al idioma inglés. La Biblia no estaba traducida, solo estaba en sus versiones originales. Pero Dios usó a Wycliffe para poder traducir al idioma inglés, ¿verdad? Ya que había sido confinada la Biblia para que fuera estudiada solamente por gente instruida, ¿verdad? Pero llegó el tiempo en que las Sagradas Escrituras iban a ser traducidas y entregadas a gente de diversas tierras, de diversos lugares en su propio idioma. Llegó el tiempo. Dios decidió que ese era el tiempo y utilizó a Wycliffe para traducir la Biblia en el idioma inglés. De esa manera ya lo iban a tener muchas otras personas, ya no iba a ser exclusiva. Por todo esto, Wycliffe fue enjuiciado con cargos de herejía y en su juicio, dice el conflicto de los siglos, la página 100 es la que yo tengo, dice, dice Elena de White, que Wycliffe les interpeló a quienes lo estaban enjuiciando, les interpeló por el atrevimiento con que extendían sus errores y los denunció como traficantes que por amor al lucro comerciaban con la gracia de Dios. Y les dijo, ¿contra quién pensáis que estáis contendiendo? Les dijo al concluir su juicio, les dijo y les volvió a hacer otra pregunta, con un anciano que está ya a la orilla del sepulcro, les dijo Wycliffe. No, les dijo, están contendiendo contra la verdad y la verdad, les dijo, es más fuerte que vosotros y os vencerá. Eso les dijo Wycliffe a los que lo estaban enjuiciando. Más adelante, en la página 103, siempre del conflicto de los siglos, Wycliffe aceptó las Santas Escrituras con entera fe como la revelación inspirada de la voluntad de Dios. Eso dice el conflicto de los siglos, que Wycliffe aceptó las Escrituras con entera fe como la revelación inspirada de la voluntad de Dios como suficiente regla de fe y norma de vida. Se le había enseñado a considerar la Iglesia de Roma como la autoridad divina e infalible y a aceptar con reverencia incuestionable las enseñanzas y costumbres establecidas desde hacía 1000 años. Pero de todo esto se apartó para dar oídos a la palabra santa de Dios. Y continúa la lectura. Esta era la autoridad que él exigía que el pueblo reconociese. En vez de que la iglesia hablara por medio del Papa, declaraba él que la única autoridad verdadera era la voz de Dios escrita en su palabra. Y enseñó que la Biblia es no solo una revelación perfecta de la voluntad de Dios, sino que el Espíritu Santo es el único intérprete y que cada hombre debería, por el estudio de sus enseñanzas, conocer por sí mismo sus deberes. De este modo logró que se fijaran los hombres en la palabra de Dios, dejando a un lado al Papa y a la Iglesia de Roma. Qué tremendo lo que hizo Wycliffe, ¿verdad? Pero eso es historia
que ha sido escrita para nuestro conocimiento, también para que sea nuestro ejemplo. Y así como Wycliffe debía todo lo que era, se lo debía a la Biblia, así debiéramos cada uno de nosotros ser transformados por las Santas Escrituras. Cada uno de nosotros debería ser transformado. De la misma manera que Wycliffe entendió y fue transformado y guiado por el Espíritu, ese mismo ejemplo debemos de seguir nosotros. Dice allí el conflicto de los siglos, en las páginas 254 y 255, dice, el gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sustentaron a los valdenses, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos, era la infalible autoridad de las Santas Escrituras como regla de fe y práctica. La Biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. La Biblia, repito, la Biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella. Ellos juzgaban todas las doctrinas y exigencias que estaba enseñando la Iglesia católica, la Iglesia de Roma. Todas las doctrinas y las exigencias que los papas enseñaban, ellos las juzgaban por medio de la Biblia, ya que ella era su autoridad. ¿Verdad? Eso es lo que hacían estos hombres. La fe en Dios y en su palabra, continúa la lectura. La fe en Dios y en su palabra era la que sostenía a estos santos varones cuando entregaban su vida en la hoguera. Le decía Latimer a su compañero de martirio cuando estaban a punto de acallar sus voces, cuando estaban en la hoguera, le decía Latimer a su compañero, ten buen ánimo, le decía, que en este día encenderemos una luz tal en Inglaterra que, confío en la gracia de Dios, jamás será apagada. Eso es lo que le dijo Latimer a su compañero de milicia que estaba ahí, aquel que se había mantenido fiel a Dios y que estaba en la hoguera, le dijo, ten ánimo, hoy se enciende la luz y esa luz nunca será apagada. Eso es lo que le estaba diciendo. Qué tremendo, queridos hermanos, cómo estos hombres ofrendaron su vida para que hoy en día nosotros podamos tener esa luz que guíe nuestro camino al cielo. ¿Cuánto de nosotros estamos dispuestos a dar porque la palabra de Dios se mantenga para la futura generación, para nuestros hijos, para nuestros nietos? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar para que la verdad siga siendo predicada? No como algunos que hoy en día están enseñando doctrinas falsas y no solo las enseñan, sino que quieren introducirlas en nuestra iglesia también. La historia es bonita y esto parece como que fuera sacado de una película, todo esto que vivieron estos mártires, estos reformadores. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Vamos a permitir que estas doctrinas falsas sean introducidas en nuestra iglesia y vengan a, a perder a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que vengan a perderse ellos en el camino al cielo? Que ellos pierdan su salvación por culpa de estos que están eh, enseñando errores, falsas doctrinas. Así como Wycliffe y estos reformadores dice que juzgaban todas las doctrinas y exigencias. Ellos juzgaban todas esas doctrinas en base a qué? En base a la Biblia, porque esa era la autoridad y ellos habían sido enseñados en base a la Biblia. Por muy teólogos que sean los que nos están predicando, los que nos están enseñando esas doctrinas falsas que no van de acuerdo a la Biblia, por muy teólogos que sean, ¿cuál debe ser la vara con la cual debemos medir? Así como lo hicieron ellos, como les repito, ¿verdad? A la ley y al testimonio. Eso es lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos. Así vengan
no solo estos teólogos enseñándonos estas doctrinas falsas, sino que también vengan nuestros dirigentes permitiendo que estos teólogos nos enseñen y permitiendo que esto sea predicado, ¿verdad? Si vengan nuestros dirigentes a permitir estas enseñanzas, nosotros seamos como estos reformadores y no callemos, digamos esos errores. La Biblia nos da la autoridad siempre que lo hagamos con un escrito está. Los cristianos en aquellos días agradecieron a estos hombres porque les enseñaron lo que la Biblia decía. Así habrá también ahora muchos hermanos, muchos cristianos hoy en día que también van a estar agradecidos. A lo mejor están ansiosos también porque se les enseñe la verdad. Y si deseamos conocer la verdad, lo que debemos hacer es estudiar las santas escrituras y permitir que el Espíritu Santo nos instruya. Y como dijimos al principio, como dijo el salmista, la palabra de Dios le pareció como dulce como la miel en su boca, que también dijo que le había dado inteligencia para apartarse del camino equivocado, el camino de mentira. También dice que esperó en su palabra, se regocijó en la palabra de Dios. Esa misma actitud tiene que ser la nuestra hoy en día, mis queridos hermanos. Que Dios te bendiga y mañana continuamos acá en Conectados con el Cielo con otro tema muy interesante. Hasta pronto.